Hola, en el mundo moderno a nivel pedagógico, médico y social se habla mucho de la inclusión y entender la inclusión es entender que todos cabemos donde todos podemos caber, que no existe motivo alguno de raza, salud mental para que las personas sean vistas de manera diferente y no quepan dentro de los estándares sociales. Pero al hablar de inclusión también es necesario hablar de discapacidad y yo me quiero remontar un poco a la historia para que entendamos qué ha pasado con los discapacitados en la historia de la humanidad. En los siglos noveno y décimo antes de Cristo, los espartanos lanzaban a los discapacitados desde grandes alturas en las cumbres del monte Taygeto. Luego en la Edad Media, aproximadamente en los siglos sexto al XV, la discapacidad fue considerada como una posesión demoníaca, como una posesión de espíritus y llevaban a la gente inclusive a vivir exorcismos. Muchas veces eran asesinados, quemados o encerrados. Luego la iglesia los vio como algo divino y consideraba que la discapacidad era un castigo de Dios por el mal comportamiento del ser humano, del ciudadano y de su familia, y eran mantenidos ocultos o encerrados. A partir del siglo XIX y aproximadamente hasta mediados del siglo XX eran considerados como inferiores, como personas inferiores, les prohibían el matrimonio entre sordos, ciegos, entre epilépticos y lo que en esa época, entre comillas, y no me gusta ese término, eran denominados enfermos mentales. Los esterilizaban y existen reportes de aproximadamente 40.000 personas en esta condición esterilizados. En 1930 y 1940 el régimen nazi esterilizó y asesinó forzosamente a cientos de miles de ciudadanos en unos programas que jurídicamente los viabilizaron y eran obligatorios, unos programas de eutanasia y esterilización. Solo en el Renacimiento, a partir del siglo XVI, se les permite vivir, pero como objetos de caridad. Además, los exponían en circos y romerías humanas para que los vieran como objetos de exhibición y objetos raros, cosa que es lamentable. Con la llegada de la Ilustración aproximadamente por el siglo XVII aparecen los asilos a manos del Estado. Eran guarderías donde ayudaban a que esta población tuviera como un proceso de inclusión y surgen en esta época hospitales para discapacitados o sujetos de asistencia, que así se conocían. A finales del siglo XVIII aparece el término déficit por primera vez en la historia y nacen instituciones especializadas para ciegos, sordos y de retardo mental, pero aparte cada una, y les brindaban un tratamiento más humanitario e igualitario. En la Revolución Francesa, en 1789, nace el concepto de educación especial, pero en Europa, a finales del siglo XIX, los consideran como objetos de estudio, ya se empiezan a preocupar por estudiar la psicología de este tipo de personas, la parte médica y la parte pedagógica, y nace el término necesidades educativas especiales, que hoy se ha acuñado mucho. En 1905 en Francia los psicólogos Binet y Simon desarrollan una escala para reconocer, un método para reconocer y separar algunos elementos comportamentales y pedagógicos de los niños especiales y de los aparentemente normales. Y en 1916 nace la escala Stanford-Binet, que mide el coeficiente intelectual, y esto le dio una gran transformación a esta población porque nace la educación especial en el siglo XIX y parte del siglo XX bajo una concepción médico-educativa. Se une la ciencia y la educación y plantea una enseñanza especializada que crea profesores especializados, recursos específicos, instalaciones particulares, y se crea un modelo que hoy tiene vigencia en muchos países, incluido el nuestro. ¿Qué hubiera pasado en esta época si siguiéramos pensando como en la antigüedad? Pues que Newton, Beethoven, Einstein, Bill Gates en la modernidad, Woody Allen, David Beckham, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Leo Messi en el fútbol, Elton John y otros, pues no hubiesen sido incluidos y no hubiéramos tenido la magia de disfrutar sus creaciones en la humanidad. Y yo te quiero invitar a ti a vivir una reflexión sobre lo que es la inclusión. ¿Has sido discriminado alguna vez? ¿Un grupo de amigos no te ha aceptado? ¿Te han tratado mal por una situación bien específica que tú tengas?
pues la mejor manera de brindarte este mensaje es que entiendas que todos cabemos donde todos podemos estar, que no existen diferencias para discriminar a nadie ni por raza, ni por enfermedad, ni por discapacidad, ni por ninguna otra situación en particular. Y me parece interesante que hagas eco de este mensaje porque tú puedes ser mejor, porque yo puedo ser mejor y porque la sociedad puede ser mejor. Chao, chao.